Vivió un drama en el viejo continente. Darwin Serena aterrizó en Europa con la ilusión encendida y terminó enfrentando un golpe que lo sacudió por dentro, una historia real, cruda, de esas que no se cuentan fácil pero que explican lo que cuesta abrirse camino lejos de casa. Llegó con la mirada fija en el futuro. Llegó creyendo que todo estaba listo. Llegó sin saber lo que venía. No hubo tiempo para acomodarse, porque desde el primer momento todo empezó a sentirse extraño, distinto, como si algo no encajara del todo en ese nuevo entorno que prometía ser el escenario de su despegue profesional. El idioma ya era una barrera. Las señales eran confusas. El ambiente no era el que esperaba. En el podcast del Gráfico, el mediocampista salvadoreño abrió su historia sin adornos, contando cada detalle de aquel episodio que lo marcó profundamente, uno de esos que te cambian la forma de ver el fútbol y la vida. No habló desde la nostalgia. Habló desde la experiencia. Habló desde la verdad. Corría el 2013 y Serena estaba listo para dar el salto definitivo, con la preparación hecha en Estados Unidos y el sueño intacto de instalarse en el fútbol profesional europeo, ese que tantos persiguen con obsesión. Era su momento. Era su oportunidad. Era su apuesta más grande. El Balıkesirspor apareció como ese destino esperado, una puerta abierta en Turquía que prometía minutos, crecimiento y un contrato que cambiaría su realidad, al menos eso parecía desde la distancia. La oferta sonaba seria. El proyecto parecía claro. Todo apuntaba a concretarse. Pero apenas puso un pie en ese lugar, la realidad empezó a desarmar la ilusión pieza por pieza, como si cada día trajera una duda nueva que nadie se encargaba de responder con claridad. Nadie explicaba nada. Nadie confirmaba nada. Nadie firmaba nada. Su madre ya le había advertido antes de viajar, con esa intuición que muchas veces anticipa lo que la razón no alcanza a ver, una frase que quedó grabada y que con el tiempo tomó un peso enorme. Que no te vayan a engañar, le dijo. Y no fue casualidad. Serena recordó con precisión, porque entendió que no todo era tan simple como llegar y jugar, que había factores invisibles que podían complicar todo en cuestión de días. El entorno no ayudaba. Las respuestas no llegaban. La incertidumbre crecía. El problema del idioma golpeó fuerte desde el inicio, porque el representante en Turquía solo hablaba portugués y la comunicación era limitada, incompleta, casi inexistente en momentos clave donde se necesitaban certezas. No se entendían bien. No se conectaban bien. Todo se volvía confuso. Esa barrera terminó siendo determinante, porque sin comunicación clara no había negociación firme, no había seguridad, no había respaldo, solo suposiciones que alimentaban la angustia en cada entrenamiento. Y el tiempo pasaba. Y el contrato no aparecía. Y el silencio pesaba. Pasaron los días y luego las semanas, y Serena seguía entrenando con el equipo sin tener un acuerdo formal, sin una firma que confirmara que todo ese esfuerzo tenía un destino claro dentro del club. Era un limbo total. Era un desgaste constante. Era una espera interminable. Solo disputó un amistoso, nada más, un partido frente al Galatasaray donde sintió que había rendido bien, que había mostrado condiciones suficientes como para quedarse. Él lo sabía. Él lo sentía. Él confiaba. Pero eso no fue suficiente. A pesar de haber cumplido en el campo, las respuestas seguían sin llegar desde los despachos, como si su situación no fuera prioridad para nadie dentro de la estructura del club. Nadie le decía sí. Nadie le decía no. Nadie decidía. Superó las pruebas físicas, respondió en lo deportivo, cumplió con todo lo que se le exigía, pero aún así no había señales concretas de que el contrato se fuera a cerrar. Era frustrante. Era incomprensible. Era desesperante. Mientras tanto, la distancia con su familia se hacía más pesada por la diferencia horaria, por la dificultad de comunicarse en un momento donde necesitaba apoyo, palabras, contención. No era lo mismo. No era fácil. No era cercano. Cada llamada era distinta, cada conversación cargaba emoción, pero también preocupación, porque desde lejos no podían hacer nada más que escuchar y esperar noticias que nunca eran definitivas. Y eso golpea. Y eso desgasta. Y eso pesa. El mes pasó y Serena seguía en el mismo punto, entrenando sin certezas, viviendo una rutina que no avanzaba, atrapado en una situación que no tenía salida clara. No firmaba. No jugaba. No resolvía. La ilusión inicial empezó a romperse lentamente, como si cada día en ese lugar le quitara un poco más de energía, un poco más de confianza, un poco más de esperanza. Ya no era lo mismo. Ya no era sueño. Era tensión. Pero lo más duro no fue solo lo futbolístico, también hubo golpes personales que terminaron de marcar ese viaje como uno de los más difíciles de su vida. Porque fuera del campo, todo también se complicó. Sus maletas se perdieron,
Un detalle que parece menor pero que en ese contexto se convirtió en un golpe emocional fuerte, porque era todo lo que llevaba consigo en ese viaje lleno de expectativas. Y desapareció. Ese momento lo quebró, lo llevó a un punto límite donde la frustración se convirtió en tristeza, en una sensación de vacío que lo acompañó hasta el regreso. Lloró. No pudo evitarlo. Fue demasiado. Regresó con una bolsa, no con las maletas que había llevado llenas de ilusión, un contraste que resume perfectamente lo que fue ese viaje, una expectativa enorme que terminó en una realidad dolorosa. Nada salió como esperaba. En el aeropuerto lo esperaban su padre y su madre, pero el reencuentro no fue de celebración, fue de desahogo, de lágrimas, de un silencio que decía más que cualquier palabra. Salió llorando. No pudo contenerse. Ese día quedó marcado, porque no solo fue un regreso, fue el cierre de una experiencia que dejó cicatrices, que enseñó de golpe lo duro que puede ser el fútbol cuando las cosas no salen como uno cree. Sin embargo, ese episodio no lo definió, no lo dejó detenido en el tiempo, porque Seren supo levantarse, reorganizar su camino y seguir adelante con una determinación que terminó siendo clave en su carrera. Con el paso de los años, logró consolidarse como un referente de la selección de El Salvador, demostrando que incluso después de una experiencia así, es posible reconstruirse y volver a competir al más alto nivel. También dejó su huella en clubes importantes, construyendo una trayectoria sólida que lo llevó por equipos como Orlando City, San Jose Earthquakes y Houston Dynamo, donde demostró su carácter. Hoy, su presente en el Inter FA refleja a un jugador que aprendió de todo lo vivido, que convirtió el dolor en experiencia y la frustración en impulso para seguir creciendo dentro del fútbol. Porque esa historia en Turquía no fue el final, fue el punto de partida de algo mucho más grande, una prueba que lo obligó a fortalecerse cuando todo parecía ir en contra. Seren no solo sobrevivió a ese episodio, lo transformó en una lección que ahora comparte, una advertencia para quienes creen que el camino al éxito siempre es directo. Y es ahí donde su relato toma fuerza, porque muestra la cara real del fútbol, esa que no siempre se ve en los titulares, esa donde hay incertidumbre, errores y momentos difíciles. Pero también muestra que incluso en medio del caos, hay espacio para levantarse, para seguir, para construir algo mejor desde las caídas más duras. Porque al final, ese viaje catastrófico terminó siendo parte de la historia que hoy lo sostiene, una historia de resistencia, de aprendizaje y de carácter. Una historia que no se borra, pero que tampoco lo detuvo, porque Darwin Seren decidió seguir adelante cuando todo parecía haberse detenido. Y ahí está la clave, en no rendirse, en entender que incluso los golpes más duros pueden convertirse en el inicio de algo mucho más grande. Y con el paso del tiempo, esa experiencia dejó de ser solo dolor para convertirse en aprendizaje, en una guía interna que le permitió tomar mejores decisiones en su carrera y rodearse de entornos más seguros. Cada paso que dio después tuvo otra mirada, otra madurez, otra forma de entender el fútbol como una profesión donde no solo importa el talento, sino también las decisiones fuera del campo. Porque si algo le dejó ese episodio fue claridad, una claridad que no se compra ni se enseña fácil, una claridad que nace del golpe y de la necesidad de no volver a caer en lo mismo. Hoy, cuando mira hacia atrás, Seren no borra lo vivido, lo asume como parte de su historia, como un capítulo duro pero necesario para construir lo que vino después. Y es ahí donde su relato cobra aún más valor, porque no se trata solo de lo que sufrió, sino de lo que hizo con ese sufrimiento, de cómo lo transformó en impulso. Y ahora, con la experiencia acumulada, Seren se convierte también en voz de advertencia para las nuevas generaciones, para esos jóvenes que sueñan con cruzar el océano sin conocer los riesgos reales que existen fuera del campo. Porque su historia no busca generar miedo, busca generar conciencia, busca mostrar que el talento no siempre es suficiente si no hay respaldo, claridad y comunicación en cada paso que se da. Y así, entre recuerdos duros y aprendizajes firmes, queda claro que aquel drama en Europa no fue una caída definitiva, fue una prueba que terminó forjando a un futbolista mucho más fuerte, mucho más consciente y mucho más preparado para todo lo que vino después.